Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los valientes que, viendo mi nombre en el programa, en la clausura, habéis decidido quedaros. A vuestra cuenta y riesgo, eso tengo también que deciros. Y lo primero de todo, me gustaría agradecer todo el equipo de Tech for Fit y mi más sincera enhorabuena a todos los ponentes que me han precedido, pero enhorabuena entre regañadientes, porque la verdad es que me lo habéis dejado el pabellón muy alto y para mí va a ser algo complicado poder llegar al nivel que habéis ofrecido todos hoy aquí. Para los que me conozcáis y los que tengáis la suerte de no conocerme, yo me caracterizo por dos rasgos dentro del sector. El primero de todos es porque me enrollo mucho al hablar. Hablo mucho, no sé realmente cómo parar, pero bueno, realmente la organización lo ha montado bien. Creo que al final, no voy a enrollar mucho para que disfrutéis ya del tiempo libre, que dejamos ya de hablar de tanta flota y tanto transporte y tecnología. Y el segundo punto es que realmente no tengo un don especial para oratoria. No tengo un don innato para hablar en público y para hablar delante de todos vosotros. Pero si algo hacemos las personas es, en aquello que tenemos carencias, utilizar ciertos métodos o ciertas técnicas para poder paliar dichas carencias. Yo, en concreto, me gusta utilizar una técnica que es hacer mención o citar frases históricas de personajes que me han precedido antes y que, por supuesto, han hecho una contribución mucho más grande. Claro, yo este fin de semana, pensando en el transporte, decía, frases icónicas del mundo del transporte o de algún personaje histórico del transporte, no hay muchas, ¿no? Yo no veo a la gente yendo a un salón de tatuaje y decir, oye, tatúame el motor Euro 6, mola mucho. Y por eso me vais a permitir que utilice una licencia en este congreso, que es citar a una persona, citar a un personaje que no tiene que ver con nuestro sector, pero que creo que ejemplifica muy bien el momento en el que estamos en la parte del transporte. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Yo no sé si habéis leído a Howard Philip Lovecraft, pero esto será, sin lugar a dudas, la frase más optimista que ha soltado a lo largo de toda su historia. Pero mirad, yo cuando leo esta frase y pienso en el mundo del transporte, lo que pienso es que venimos de una dinámica de 25 o 30 años en los que realmente el transporte ha cambiado poco. O sea, realmente no ha habido un avance específico, un avance radical. Es decir, sí, ha habido actualizaciones de las normativas euro, ha habido actualizaciones de sistemas de actividad, de seguridad activa y pasiva. Pero realmente no se ha vivido lo que estamos viviendo hoy aquí. Y lo que estamos viviendo hoy aquí son problemas que nos está poniendo la sociedad, desafíos que nos presentan el conjunto de la población, que nos obligan a enfrentarnos a ellos, desafíos que nos aventuran en el terreno de lo desconocido, en el terreno de la incertidumbre. Y si una cosa se nos caracteriza al ser humano es que no nos manejamos bien en el terreno de la incertidumbre. Y todo esto, al final, lo que nos embarca es a un futuro incierto. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué problemas realmente estamos afectando el transporte? A mí se me ocurren estas 8 que he querido poner, pero realmente podría haber alguna más. A mí, la principal que se me viene a la cabeza es la crisis climática. Desde el año 1990, la Unión Europea calcula que ha aumentado los niveles de los gases de efecto invernadero en un 25% y que si no hacemos nada para remediarlo, llegaremos al 44% en el año 2040. Pero es que además ha habido una evolución demográfica evidente. En el año 1900 éramos 1.700 millones de personas aproximadamente. En el año 1990 no llegábamos a 6.000 millones de personas. A día de hoy somos más de 8.000 millones de personas. Y además concentrados cada vez
en núcleos más pequeños. La Unión Europea calcula que el 75% de su población está en núcleos urbanos y que en los próximos años este porcentaje se incrementará hasta el 80%, llegando a causar, como veis ahí, 100 horas al año en concepto de tráfico para todos los usuarios. Pero es que además, además me alegra haberme incorporado en ese momento. Aquí se ha hablado de un problema bastante serio que estamos enfrentando todas las empresas de transporte, y es la escasez de conductores. Por alguna razón, que ya hemos comentado en la mesa, no somos capaces de captar el talento, no somos capaces de captar el personal de conducción. Razones las que sean, pero no somos capaces. IRU calcula que hay entre un 20 y un 25% de escasez de conductores en algunos segmentos. Pero es que además nosotros no somos inherentes a los problemas que nos rodean. La crisis del coronavirus, la guerra de Ucrania, el desabastecimiento de semiconductores, todo ello ha provocado que tengamos unos costes operacionales cada vez más volátiles y unas inflaciones que, como veis, desde el año 2019 la inflación está en casi un 20% y en algunos momentos de la crisis de Ucrania el coste de carburante se situó entre un 60 y un 70% comparado con el año 2019. Todo ello además con regulaciones cada vez más cambiantes, cada vez más estrictas y cada vez más fragmentadas. Sin ir más lejos, actualización del reglamento 107, actualización del GSR2. Tenemos también qué va a pasar con el motor Euro 7, el tacógrafo digital. Pero es que además, sumando todo esto, también tenemos unos clientes que cada vez nos demandan más información, que nos demandan cada vez una mayor trazabilidad, que además nos aumenta los costes operacionales al poder ofrecer esa información y al poder realizar entregas incluso el mismo día. Todo esto además, en la era de información, somos propensos a los ciberataques. Es decir, se calcula que este año el coste de los ciberataques tendrá a nivel mundial alrededor del 10,5 billones de dólares. Y todo esto, y ya para terminar, que no quiero asustaros mucho más, unido con la crisis climática y el posible transición ecológica, tenemos un problema evidente de la obsolescencia de nuestra red. Eso nos lo demostró hace un mes con el apagón. A día de hoy se calcula que si queremos llegar a los niveles de electrificación que nos impone la Unión Europea, en 5 años, en toda la Unión, vamos a tener que gastar cerca de 335.000 millones de euros. Yo no quiero mirar mucho para atrás, porque realmente lo que se presenta aquí, o lo que yo he intentado más o menos ejemplificar, son 8 Goliaths. Sí, David venció a Goliat, pero son 8 Goliat, son 8 desafíos que nos presenta la sociedad y que nos está impulsando y nos está obligando a darle una solución. Pero mirad, aquí me vais a permitir otra licencia y, de verdad, con todo el respeto a una figura como el Lovecraft. Yo no estoy de acuerdo con Lovecraft. Winston Churchill decía que los pesimistas ven calamidades en cada oportunidad y los optimistas ven oportunidad en cada calamidad. Y yo soy más de esta opinión. Yo lo que suelo aplicar en mi día a día es la siguiente frase. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Albert Einstein soltó esta frase en el año 1935, en un periodo de convulso y un periodo de cambios después de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y después del crack de la bolsa del 29. Y en verdad, os digo, que tomando las palabras que decía Einstein, creo que la crisis, que los cambios, que los desafíos, sí, son grandes, sí, son complicados, pero sin ellos
no habríamos podido llegar hasta aquí. No habríamos podido llegar hasta todas las soluciones que habéis dado en el día de hoy y hasta todas las soluciones que podéis ofertar. Y que si no hubiera sido por la crisis climática o por las otras crisis que hemos tenido y los otros puntos que ya hemos tenido, no hubiéramos podido retarnos a nosotros mismos y no hubiéramos podido avanzar hacia un futuro de superación. ¿Hay una crisis climática? Pues transición ecológica. Aquí se ha hablado de una tecnología eléctrica que no voy a hablar únicamente de lo que es la reducción de los gases de efecto invernadero en núcleos localizados. No, también vamos a hablar de que es una tecnología que si yo esta charla lo tengo hace 2 o 3 años, os hubiera dicho que la autonomía en vehículos industriales estaría en 200, 300, hace 2 o 3 años. Y ahora llegamos a autonomías de casi 500 kilómetros. Pero es que además, y como bien ha dicho el compañero que estuvo trabajando en el Salto de Chile, que me va a disculpar, no me acuerdo el nombre, también tiene un TCO más competitivo. Y un TCO más competitivo a largo plazo. ¿Tenemos problemas en las ciudades? ¿Tenemos problemas de congestión? Ciudades inteligentes. Se calcula que en los próximos 10 años la Unión Europea destinará un 50% más de presupuesto al aumento del transporte público y al aumento de la oferta en todo el territorio de la Unión. Pero es que además en nuestra propia Comunidad de Madrid ya hay proyectos de construcción de intercambiadores modales y regionales que van a permitir poder conectar a varios habitantes y poder incluso llegar a reducir los tiempos de viaje en un 15%. Aquí te voy a dar una buena o una mala noticia. Ya hay vehículos autónomos en tráfico abierto y en servicio público. Hay servicios autónomos en San Francisco, de robotaxis. Hay vehículos autónomos en Shanghái. Hay vehículos autónomos en Dubái, en Helsinki, en Stavanger. Pero aquí, incluso me vais a permitir poner un momento la chapita de Alsa. Alsa lleva operando un vehículo autónomo a 10 kilómetros de aquí desde hace 5 años en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, en unos meses vamos a operar un vehículo autónomo en tráfico abierto en Mercamadrid. ¿Volatilidad? ¿Qué volatilidad que hemos vivido en los últimos años? Sí, pero utilicemos la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que sea capaz de predecir los picos de demanda y que sea capaz de predecir ahorros operativos. Además, una inteligencia artificial que también la utilizamos en mantenimientos predictivos, que además ya están presentes, por ejemplo, en sectores como el ferroviario, el aeronáutico, en el que somos capaces de reducir las averías en un 30% y reducir también los tiempos de parada del vehículo. Hay normativas cambiantes, automatización también, inteligencia artificial que sea capaz de predecir los costes que eso pueda utilizar, que eso pueda repercutir. El cliente quiere tener una hipertrazabilidad, el cliente quiere saber realmente cómo está su paquete y tal, pues utilicémoslo como una ventaja competitiva frente a los demás. Ciberataques, ciberseguridad. Tenemos herramientas que pueden reducir los problemas de ciberataques y que han demostrado una reducción de probabilidad de un ataque exitoso entre un 30 y un 40%. ¿Tenemos una infraestructura obsoleta? Y es verdad que ha venido AIDIVE y me ha cambiado las cifras. Bueno, pues tenemos, según ha comentado ahora mismo AIDIVE, tenemos 43.000 puntos de carga en España, de los cuales cerca de 3.200 son de carga rápida. Y de los cuales, 3.200 de carga rápida, y 5 veces más de lo que teníamos en el año 2019. Y además, en el conjunto de Europa, tenemos más de 1 millón de puntos de carga. Por tanto, ¿son 8 Goliat? Sí, pero son 8 David. ¿Son 8 David que pueden vencer a Goliat? ¿Que en estos momentos puede vencer a Goliat? Pues seguramente no. Pero estoy seguro que cuando volvamos todos aquí el año que viene, esos David serán cada vez más fuertes y cada vez estarán más cerca de vencer a Goliat. Porque, y si conocéis un poco la historia,
David nunca hubiera llegado a ser el rey si no hubiera sido por Goliat. Por tanto, lo que os quiero decir... ¿Pasa? No me pasa. Vale. Por tanto, lo que os quiero decir con todo esto que os digo es que sí, estamos enfrentando un futuro de incertidumbre y estamos enfrentando un futuro incierto y desconocido, y que yo entiendo perfectamente que cuando vosotros enfrentáis estos problemas o cuando se los contáis a vuestros familiares o vuestros amigos, son problemas que son grandes, son problemas que son complicados y que nos abarcan en un terreno que no sabemos y que no hay guías realmente. Pero voy a dar una buena noticia de todo esto. El futuro es incierto y desconocido, pero el futuro está en nuestras manos. El futuro no va a esperar, lo vamos a crear nosotros aquí y ahora. Y estoy seguro que en el 8º congreso que tengamos el año que viene vais a tener más soluciones y vais a poder avanzar mucho más. Yo no quiero de verdad enrollar mucho más porque ya estáis cansados y ya seguramente queráis dejar de hablar de transporte. Solamente volver a reiterar mis agradecimientos a todos los que habéis asistido y reiterar mi agradecimiento y enhorabuena a todos los que habéis hecho posible este congreso, a Inma, a todo el equipo de audiovisual y sobre todo también a Mónica, darle las gracias por la visión que ha tenido al poder reunirnos a todos en este centro de debate en el que podamos todos compartir nuestras ideas. Y ya, como punto final, me vais a permitir, haciendo uso de la técnica que he venido utilizando en estos minutos, de utilizar un proverbio muy nuestro para terminar. Sí, los desafíos son innumerables y nos colocan en un futuro incierto y un futuro desconocido. Pero el futuro es nuestro y lo creamos nosotros. Así que, valor y al toro. Muchísimas gracias.